Satanás, el adversario constante en la misión de Dios, tiene una estrategia particularmente dañina: introducir el pecado en la vida del pueblo de Dios. Su habilidad para contaminar todo lo que toca es bien conocida. Él entiende que el pecado en nuestras vidas reduce nuestra efectividad en el trabajo de Dios, llevándonos a un estado de atadura y corrupción. Un ejemplo vívido de esto es la historia de Josué, cuyas vestimentas, que una vez fueron puras y blancas, se volvieron viles y sucias por el pecado. Hoy exploraremos cómo Satanás acusó a Josué. Acompáñennos en este viaje fascinante a través de este estudio bíblico, donde descubriremos lecciones valiosas para nuestra vida. Antes de profundizar en este tema, recuerden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Entre los años 607 y 586 a.C., Dios utilizó a Babilonia como agente de juicio contra Israel por sus pecados de idolatría y rebelión. Durante este periodo, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia en varias ocasiones, como resultado de sus rebeliones contra el imperio neobabilónico. Nabucodonosor llevó sus ejércitos contra Judá, asediando Jerusalén, matando a muchos, destruyendo el templo judío y dejando la ciudad en ruinas. El profeta Jeremías predijo que el pueblo judío sería permitido regresar a Jerusalén tras 70 años de exilio. Esta profecía se cumplió aproximadamente en el año 538 a.C., cuando el rey Ciro de Persia autorizó a los judíos a regresar a Israel para comenzar la reconstrucción de la ciudad y el templo. Después del exilio babilónico, los judíos empezaron a regresar a su nación con el objetivo de reconstruir. A pesar de la oposición satánica, los muros de Jerusalén fueron terminados, el culto a Jehová se restableció y la construcción del templo inició. Dios utilizó a hombres como Zorobabel, Nehemías, Esdras y Josué hijo de Jousar, quien fue el primer sumo sacerdote elegido en Israel para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Todos ellos jugaron un papel crucial en la restauración del pueblo judío. En nuestros tiempos, la Iglesia enfrenta un reto similar: llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos y contribuir al engrandecimiento del reino de Dios. Sin embargo, al igual que en tiempos pasados, Satanás se opone a este progreso. Una de sus tácticas es introducir el pecado en la vida del pueblo de Dios y luego acusarnos ante él. Un claro ejemplo de esta estrategia se encuentra en la historia del sumo sacerdote Josué. En Zacarías capítulo 3, se nos muestra a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel de Jehová, con Satanás a su mano derecha acusándolo. El texto dice: y me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo: he quitado de ti tu pecado, y te vestiré de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron con ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieras en mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Queridos oyentes, Satanás es el enemigo número uno de todo creyente. Su objetivo es entorpecer nuestra relación con Dios a través del pecado y la acusación. Pero como en la historia de Josué, Dios está dispuesto a purificar y restaurar a aquellos que se arrepienten y buscan su rostro. Esta es una poderosa lección para nosotros hoy. A pesar de la oposición y acusaciones del enemigo, podemos confiar en la redención y el amor incondicional de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, se nos revela una realidad espiritual fundamental: Satanás nos acusa continuamente ante Dios, día y noche. Pero afortunadamente, las Sagradas Escrituras también nos aseguran que tenemos un abogado ante el Padre, una figura esencial dada la constante acusación de Satanás. Este abogado es vital para nosotros, ya que sin él, estaríamos indefensos ante las acusaciones del enemigo. El relato bíblico que nos lleva a esta comprensión comienza con la visión del profeta Zacarías, quien ve al sumo sacerdote Josué en presencia del ángel de Jehová, con Satanás a su mano derecha acusándolo. Este Josué,
distinto del sucesor de Moisés, era el líder espiritual del pueblo que había regresado del exilio en Babilonia. Su nombre, que significa Jehová salva, tiene un gran significado, pues en el Nuevo Testamento, el nombre de Jesús se traduce de la misma palabra griega. Zacarías relata esta visión con claridad y detalle, observando a Satanás como un ser real y concreto. Es interesante notar cómo el concepto de Satanás ha desaparecido en gran medida del discurso común en muchas sociedades desde la segunda mitad del siglo XX. Tal vez esto se deba a un deseo colectivo de ignorar su existencia o a la falsa esperanza de que al no mencionarlo, él desaparecerá. Sin embargo, este ser sigue presente y activo hasta que Dios finalmente lo juzgue y condene, como ha prometido. En la visión, la posición de Satanás a la mano derecha de Josué podría interpretarse de varias maneras, pero está claro que su propósito es acusar. Satanás le dice a Dios que Josué está vestido con vestiduras inmundas, argumentando que no puede ser utilizado por Dios en tal estado. Continuando con el relato bíblico, Jehová reprende a Satanás, utilizando una frase que respeta la creación de Dios, a pesar de ser Satanás. La frase, Jehová te reprenda, también se encuentra en Judas 1:9, donde el arcángel Miguel la utiliza al enfrentarse a Satanás. Esto nos muestra un modelo de guerra espiritual donde siempre debemos luchar con la autoridad del Señor. La frase, Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, refuerza la posición especial de Jerusalén a los ojos de Dios. La reprensión no es tanto en favor de Josué como individuo, sino en defensa de Jerusalén, y por extensión, de toda la nación de Israel. La acusación de Satanás contra Josué es un ataque directo contra la nación elegida por Dios, a pesar de que Israel había abandonado a Dios y se había vuelto hacia dioses paganos. Josué, el sumo sacerdote, vestido de vestiduras viles, presenta un contraste impactante, ya que como máxima autoridad espiritual en Israel, debería estar vestido con prendas especiales y significativas. Esta visión nos lleva a reflexionar sobre cómo incluso las figuras más sagradas y respetadas pueden ser vulnerables a la corrupción y la contaminación espiritual. Sin embargo, la historia no termina con la acusación de Satanás, también hay una promesa de redención y purificación, lo que nos recuerda la constante misericordia y amor de Dios hacia su pueblo. En este análisis, nos detenemos a reflexionar sobre la descripción que da el diccionario de la Real Academia Española a la palabra vileza, bajo, despreciable, indigno, torpe, infame, atributos asociados a alguien que traiciona la confianza depositada en él. Estas son palabras duras, pero en la Biblia vemos a Josué, el sumo sacerdote encargado de restaurar el culto a Dios entre los judíos, cayendo en la trampa de Satanás y en la inmundicia del pecado. Satanás, cuya intención es destruirnos y llevarnos a la condenación eterna, sabe que solo puede afectarnos si nos aparta de la santidad y rompe nuestra comunión con Dios, haciéndonos menos efectivos en el testimonio de su gracia. El relato bíblico en Zacarías ofrece un giro esperanzador. El ángel de Jehová ordena quitar las vestiduras viles de Josué, simbolizando la eliminación del pecado y vistiéndolo con ropas de gala. Se coloca una mitra limpia sobre su cabeza, parte esencial de las vestiduras del sumo sacerdote, adornada con una placa de oro con la frase, Santidad a Jehová. Este acto no solo purifica a Josué, sino que también simboliza una nueva identidad y misión para él y para el pueblo de Israel. Este es uno de los momentos más hermosos y significativos del Antiguo Testamento. Un hombre tan importante como el sumo sacerdote de Israel, manchado por sus pecados y los de su pueblo, es absuelto por Dios. Es una representación del perdón y la misericordia de Dios hacia su pueblo, ofreciendo una nueva oportunidad y una identidad renovada, incluso frente a su acusador, Satanás. Este pasaje nos recuerda que Dios puede darnos un nuevo comienzo, vestirnos con una ropa de gala espiritual para celebrar nuestra nueva vida en Él. Una vida que basada en la palabra y enfocada en Jesús, nuestro defensor ante las acusaciones de Satanás, puede ser completamente transformada. El ángel de Jehová también amonesta a Josué, recordándole la importancia de seguir los caminos y las ordenanzas de Dios. Esta amonestación es similar a la que recibió el primer Josué, quien fue instado a ser valiente y a obedecer la ley de Moisés para prosperar en todo lo que emprendiera. La promesa hecha a Josué era clara: mientras se mantuviera en obediencia a Dios, continuaría sirviendo como sumo sacerdote. Este relato nos enseña sobre la importancia de la obediencia, la redención y la transformación que Dios ofrece a aquellos que se vuelven a Él. Como sumo sacerdote,
Josué tenía un acceso privilegiado al templo, simbolizando una conexión directa con Dios. Esta posición le otorgaba una responsabilidad y un honor inmensos. La promesa inherente a este rol era que si Josué y los sacerdotes que lo acompañaban permanecían fieles, tendrían un acceso a Dios similar al de los ángeles en la corte celestial. Además, al igual que los ángeles, serían instrumentos del Señor para cumplir su propósito en Israel. Dios nos exhorta a mantenernos puros, libres de toda inmundicia y pecado. Si vivimos así, Él promete utilizarnos en su bendita obra. En esta vida, podemos alcanzar muchos títulos y logros terrenales, como ser abogado, doctor, ingeniero, licenciado, magnate, entre otros. Sin embargo, ninguno de estos títulos tiene la trascendencia eterna que conlleva ser llamado siervo de Dios. El Señor desea utilizarnos poderosamente para salvar almas perdidas, testificar acerca de su poder y experimentarlo en nuestras vidas, contribuyendo al crecimiento de su reino en la tierra. Una vida consagrada en santidad es una herramienta poderosa en manos de Dios. Satanás, conocedor de esto, intentará desviarnos de nuestro propósito divino introduciendo pecado e inmundicia en nuestras vidas. Como servidores de Dios, nuestra integridad es una de nuestras posesiones más valiosas. Nuestra santidad está directamente relacionada con nuestra efectividad en el trabajo para la obra de Dios, y Satanás lo sabe bien. Todos somos susceptibles al pecado, y quien afirme que nunca ha pecado, está mintiendo. Pero si hemos pecado, tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él intercede por nosotros y nos ofrece el camino hacia el perdón y la redención. Cuando fallemos, debemos acercarnos a Dios para pedir perdón por nuestros pecados en el nombre de Jesús. La Biblia nos enseña que quien encubre sus pecados no prosperará, pero quien los confiesa y los abandona encontrará misericordia. Si has encontrado valor en este análisis, por favor, dale like al video y compártelo con tus amigos, familiares y cualquier persona interesada en aprender más sobre estos temas bíblicos. No olvides suscribirte al canal para no perderte futuras discusiones y análisis. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.